En las sombras de una calleja de Granada, don Sebastián descubrió el terrible secreto que podría destruir la boda más importante del año. Eduardo Montalbán, el prometido de la hija del gobernador, sostenía ante sus brazos a una misteriosa gitana mientras susurraba: «Este engaño me está matando». Pero cuando ella reveló que llevaba a su hijo en las entrañas, el pastelero comprendió que el anillo escondido en su caja fuerte no era solo una joya. Era la prueba de un matrimonio secreto que convertiría la gran boda en... Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa, son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Las campanas de San Nicolás resonaban sobre los tejados del Albaicín cuando don Sebastián Monterreal encendió el horno de su pastelería. Eran las 5 de la madrugada de un jueves de abril y Granada despertaba envuelta en el perfume de los azahares que trepaban por las paredes encaladas del barrio morisco. «Joaquín, muchacho, trae la harina de almendras», ordenó el maestro pastelero mientras sus manos, curtidas por décadas de trabajo, amasaban la pasta de mazapán con movimientos precisos, casi ceremoniales. El joven aprendiz, un muchacho de 16 años, de ojos vivaces y cabello revuelto, descendió corriendo al sótano. La pastelería La Gloria Morisca ocupaba una casa del siglo XV con gruesos muros de piedra que guardaban el frescor en verano y el calor en invierno. Los arcos de herradura del taller principal hablaban de tiempos cuando los árabes gobernaban estas tierras. «Don Sebastián», dijo Joaquín subiendo con el costal, «¿es verdad lo que dice Carmen la Tuerta? ¿Que la hija del gobernador se casa el próximo mes?» El maestro pastelero sonrió levemente. A sus 52 años había aprendido que los chismes del barrio llegaban a su establecimiento más rápido que el aroma del pan recién horneado. «Los rumores vuelan como las palomas sobre la Alhambra, hijo, pero no nos corresponde a nosotros alimentarlos». Mientras hablaba, Sebastián vertía el almíbar caliente sobre las almendras molidas. El azúcar burbujeaba y doraba, transformándose en ese punto exacto entre el caramelo y la quemadura que solo los maestros sabían reconocer. Era un arte que había aprendido de su padre, y éste del suyo, en una cadena que se remontaba a los confiteros moriscos que inventaron estas delicias. «¡Don Sebastián! ¡Don Sebastián!». La voz estridente de Carmen la Tuerta rompió la quietud matutina. «¡Ay, que ya sabía yo que estaría usted trabajando!». La mujer entró en la pastelería como un torbellino, su ojo izquierdo cerrado permanentemente por una antigua infección, el derecho brillante de curiosidad. Vestía de negro riguroso, como correspondía a una viuda respetable, aunque su lengua era todo menos recatada. «Buenos días, Carmen», saludó Sebastián sin levantar la vista de su trabajo. «¿Qué la trae por aquí tan temprano?». «Ay, don Sebastián, si usted supiera. La hija del gobernador, la niña Isabel, esa que educaron las monjas del convento de Santa Isabel la Real, se casa con el abogado Montalbán. Y dicen que van a hacer la fiesta más grande que Granada ha visto desde los tiempos del rey Alfonso». Carmen se abanicaba dramáticamente mientras hablaba, aunque el frescor de la mañana no lo requería. «Eduardo Montalbán», continuó bajando la voz conspiratorialmente. «Ese que dicen que es tan guapo como pobre, porque los Montalbán, ya sabe usted, perdieron todo hace años. Pero el muchacho estudió leyes en Madrid y ahora trabaja con el gobernador. Qué conveniente, ¿no le parece?». Sebastián untó sus manos con aceite de almendras y comenzó a modelar pequeñas figuras de mazapán, rosas, palomas, granadas. Sus dedos trabajaban con la delicadeza de un orfebre.
El amor no entiende de conveniencias, Carmen. El amor, resopló la mujer. El amor es para los folletines que venden en la plaza Vibrambla. Los matrimonios de alcurnia se hacen con la cabeza, no con el corazón. El repique de cascos de caballo sobre los adoquines interrumpió la conversación. Un carruaje negro con el escudo de la gobernación se detuvo frente a la pastelería. Joaquín se asomó por la ventana. «¡Don Sebastián! ¡Es el gobernador!». Don Ricardo Valdemar descendió del carruaje con la pompa que correspondía a su cargo. Era un hombre de 60 años, de barba cana perfectamente recortada y ojos grises que parecían evaluar el valor de todo lo que miraban. Vestía un traje oscuro de corte inglés y llevaba un bastón con empuñadura de plata que no necesitaba para caminar. «Don Sebastián Monterreal», dijo al entrar, mientras Carmen hacía una reverencia exagerada y desaparecía hacia la trastienda. «He venido personalmente porque tengo un encargo de suma importancia». «Es un honor recibirle en mi humilde establecimiento, don Ricardo». «Nada de humilde», replicó el gobernador, observando los estantes llenos de dulces perfectamente ordenados. «Su fama trasciende las fronteras de Granada. Dicen que sus tortas de boda traen fortuna a los matrimonios, y yo quiero esa fortuna para mi Isabel». Sebastián inclinó la cabeza respetuosamente. «Haré mi mejor trabajo, se lo aseguro». «No lo dudo. Quiero una torta de 5 pisos, con flores de azúcar que parezcan recién cortadas del Generalife. Mazapán, crema de almendras, todo lo mejor. El presupuesto no es problema. La boda será el 15 de mayo, día de San Isidro». Mientras el gobernador describía sus deseos, Sebastián tomaba notas mentales. Observaba también al hombre poderoso que tenía delante. Las manos que temblaban ligeramente, las ojeras mal disimuladas con polvos, la manera en que evitaba mirar directamente los crucifijos que adornaban las paredes. «Cuento con su discreción absoluta», añadió el gobernador antes de partir. «Hay elementos en esta ciudad que preferirían ver fracasar este enlace. Los Montalbán tienen enemigos de antaño, ¿comprende?». Cuando el carruaje se alejó, Joaquín silbó admirado. «La torta de la hija del gobernador. Don Sebastián, será usted el pastelero más famoso de toda Andalucía». Pero Sebastián no respondió. Miraba por la ventana hacia la Alhambra, que se doraba con los primeros rayos del sol. En sus años de oficio, había aprendido que las tortas de boda más elaboradas a menudo ocultaban los matrimonios más amargos. Y algo en los ojos del gobernador le decía que esta boda guardaba más secretos que flores de azúcar. «Ven, Joaquín», dijo finalmente. «Tenemos que empezar a preparar los bocetos. Esta torta debe ser perfecta, absolutamente perfecta». El muchacho asintió con entusiasmo, mientras Sebastián desenvolvía un gran papel sobre la mesa de trabajo. Comenzó a dibujar con carboncillo, 5 pisos de dulzura ascendiendo hacia el cielo, cada uno más pequeño que el anterior, como los sueños que se van estrechando con los años. «¿Por qué hace esto, don Sebastián?», preguntó Joaquín de repente. «Podría haber sido pastelero del rey, dicen, pero se quedó aquí, en el Albaicín». Sebastián dejó el carboncillo y miró al muchacho que había criado como el hijo que nunca tuvo. «Porque aquí están mis raíces, hijo. Y las raíces, como el buen mazapán, necesitan el suelo adecuado para dar su mejor fruto. Además», añadió con una sonrisa melancólica, «María amaba estas calles. Decía que cada piedra contaba una historia. El recuerdo de su difunta esposa flotó en el aire como el aroma del azúcar caramelizada». 10 años habían pasado desde que la tuberculosis se la llevó, pero Sebastián aún preparaba cada dulce como si ella fuera a probarlo. Las campanas volvieron a sonar, esta vez llamando a la misa de 7. El albaicín despertaba completamente. Se oían los pregones de los aguadores, el martilleo de los herreros, las voces de las mujeres camino del mercado. El crepúsculo teñía de oro viejo las paredes de la pastelería, cuando la puerta se abrió con un suave tintineo. Sebastián levantó la vista del libro de cuentas donde anotaba los pedidos del día.
La figura que cruzó el umbral le hizo contener el aliento. Era una mujer joven, de unos 23 años, con el cabello negro como el azabache, recogido en un moño bajo del que escapaban rizos rebeldes. Vestía una falda de lunares rojos y negros y un mantón de manila bordado cubría sus hombros. Pero fueron sus ojos, verdes como las aceitunas del valle, los que clavaron a Sebastián en su sitio. «Buenas tardes, tenga usted», dijo ella con voz melodiosa, con ese deje particular de los gitanos del Sacro Monte. «¿Es usted don Sebastián, el maestro pastelero?» «Para servirla, señorita». La joven se acercó al mostrador con pasos que parecían flotar sobre las baldosas moriscas. Traía consigo un aroma a jazmín y algo más salvaje, como el tomillo de los montes. «Me llamo Esperanza», dijo extendiendo una mano morena, adornada con pulseras de plata, que tintineaban como campanillas. «Esperanza Heredia, aunque me conocen como la Colorá por estos mechones». Señaló unos reflejos cobrizos en su pelo que brillaban bajo la luz del candil. «¿En qué puedo ayudarla, señorita Heredia?» Esperanza miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie la había seguido. Joaquín había salido a hacer las entregas de la tarde y la pastelería estaba desierta. «Necesito un pastel especial», dijo sacando de su bolso un pequeño envoltorio de terciopelo. «Un pastelillo pequeño, del tamaño de la palma de una mano». «Y necesito que ponga esto dentro». Desenvolvía el terciopelo, revelando un anillo de oro antiguo con una piedra verde engarzada y extraños símbolos grabados en el interior. Sebastián lo tomó con cuidado, sintiendo su peso considerable. «Señorita, no es habitual...» «Le pagaré bien», interrumpió ella, depositando sobre el mostrador 5 monedas de oro que parecían antiguas, muy antiguas. «Es para una ceremonia importante, una promesa que debe cumplirse». «¿Para cuándo lo necesita?» «Para el 14 de mayo, la víspera de San Isidro». Sebastián alzó las cejas. La víspera de la boda del gobernador. «¿Algún diseño en particular?» Esperanza sonrió, y fue una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. «Que sea hermoso por fuera, pero sencillo, como las mentiras que nos contamos para sobrevivir. Y que tenga miel de azahar, por favor, para endulzar los recuerdos amargos». Tomó una pluma y escribió una dirección en las cuevas del Sacromonte. «Mándelo allí con alguien de confianza». «A nombre de Esperanza la Colorá». Antes de que Sebastián pudiera hacer más preguntas, la joven se envolvió en su mantón y salió tan silenciosamente como había entrado. Solo quedó su perfume y el peso del oro sobre el mostrador. El pastelero guardó las monedas y el anillo en su caja fuerte, pero algo le inquietaba. Aquellas monedas tenían el sello de los Reyes Católicos. ¿De dónde habría sacado una gitana del Sacromonte semejante tesoro? Decidió dar un paseo para aclarar sus pensamientos. La noche granadina era templada y las calles del Albaicín bullían de actividad. Descendió hacia Plaza Nueva, donde los cafés permanecían abiertos y los señores fumaban puros mientras discutían de política. Fue al doblar la esquina de la calle Elvira cuando los vio. En un callejón estrecho, iluminados apenas por la luz que escapaba de una taberna, Eduardo Montalbán sostenía entre sus manos el rostro de Esperanza. No era el abrazo de amantes casuales, sino algo más profundo, más desesperado. «No puedo más, Esperanza». La voz de Eduardo llegaba quebrada. «Este engaño me está matando. Solo un mes más, mi amor. Un mes y todo habrá terminado. ¿Y si no pongo el anillo en la torta? ¿Si simplemente dejo que todo siga su curso? Entonces serás un cobarde, además de un mentiroso». La voz de Esperanza se endureció. «Me prometiste ante los míos, Eduardo. Hace un año, bajo la luna llena, con mi padre como testigo. Eso vale más que cualquier papel firmado ante un juez». Lo sé, pero Isabel no tiene culpa de nada». «¿Y yo sí? ¿Tengo yo la culpa de amarte?»
de llevar tu hijo en mis entrañas. Sebastián contuvo la respiración. Eduardo palideció bajo la luz amarillenta. ¿Un hijo? Esperanza, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque conocía tu respuesta, pero ahora ya está hecho. El 14 de mayo, cuando encuentres el anillo, recordarás quién eres realmente. No el abogado que pretende ser desde que regresó de Madrid, sino el Eduardo que bailó conmigo en las Zambras, que juró bajo las estrellas que ninguna fuerza en la tierra nos separaría. Mi padre se revolverá en su tumba si supiera... Tu padre murió odiando a los Valdemar. ¿Vas a traicionar su memoria casándote con la hija de su enemigo? Es diferente ahora. Don Ricardo confía en mí. Puedo cambiar las cosas desde dentro. Esperanza se apartó de él con brusquedad. Mientes tan bien que hasta tú te crees tus propias palabras. El anillo estará donde debe estar. Si tienes honor, si queda algo del hombre que amé, lo encontrarás y harás lo correcto. Se alejó corriendo, sus pasos resonando los adoquines como castañuelas furiosas. Eduardo se quedó solo, apoyado contra la pared, con el aspecto de un hombre que carga el mundo sobre sus hombros. Sebastián retrocedió silenciosamente y tomó otro camino de vuelta a la pastelería. La luna había salido sobre la Alhambra, bañando las calles con su luz plateada. El pastelero caminaba despacio, reflexionando sobre lo que había presenciado. En sus años de oficio, había sido testigo silencioso de muchos dramas humanos. Las bodas sacaban lo mejor y lo peor de las personas. Pero esto era diferente. Un hombre prometido según las leyes gitanas, a punto de casarse por la iglesia con otra mujer. Y un hijo en camino que complicaba todo. Al llegar a la pastelería, encontró a Joaquín esperándolo con preocupación. «Don Sebastián, ¿dónde estaba? Ha venido el padre Anselmo preguntando por usted. Dice que es urgente». «¿Urgente? ¿A estas horas?» «Está en la sacristía. Me pidió que le dijera que fuera en cuanto llegara». Sebastián suspiró. La noche se complicaba. Dejó a Joaquín cerrando la tienda y subió por las calles empedradas hasta la iglesia de San Nicolás. La sacristía estaba iluminada por velas, y el padre Anselmo, un hombre mayor de rostro bondadoso, lo esperaba con expresión preocupada. «Sebastián, gracias por venir. Necesito tu consejo sobre un asunto delicado». «Usted dirá, padre». «He recibido una confesión que me turba profundamente. No puedo revelar los detalles, ya sabes, el secreto de confesión, pero involucra la boda del gobernador y... digamos que hay almas en peligro de condenación». «¿Por qué me lo cuenta a mí, padre?» El sacerdote se mesó la barba blanca. «Porque tú eres un hombre justo, Sebastián, y porque presiento que pronto te verás envuelto en este asunto, si no lo estás ya. Solo te pido que, cuando llegue el momento de decidir, recuerdes que la verdad, aunque duela, siempre es preferible a una vida construida sobre mentiras». 3 días habían transcurrido desde la visita de Esperanza. Sebastián amasaba el pan del alba, mientras su mente no dejaba de dar vueltas al enigma que se tejía ante sus ojos. Decidió que necesitaba entender mejor la situación antes de tomar cualquier decisión sobre el anillo. Después del desayuno, dejó a Joaquín atendiendo la tienda y se dirigió a la plaza larga, donde las lavanderas se reunían alrededor de la fuente morisca. Si había alguien que conocía todos los secretos del albaicín, esa era Carmen la Tuerta. La encontró restregando sábanas contra la piedra, rodeada de otras mujeres que parloteaban como gorriones. «¡Don Sebastián!», exclamó Carmen al verlo. «¿Qué le trae por estos lares? No me diga que viene a lavar sus propios delantales». Las mujeres rieron mientras Sebastián se sentaba en el borde de la fuente. «Vengo a comprar jabón de Castilla, Carmen, el mejor para limpiar los moldes de mazapán». «¡Ay, qué casualidad! Justo estábamos hablando de la gran boda. Rosario, aquí presente», señaló a una mujer regordeta, «trabaja en casa del gobernador y dice que la señorita Isabel está más pálida que la cera». «Nervios de novia», intervino otra mujer. «Es natural». «¿Nervios?». Carmen bajó la voz dramáticamente. «Yo diría que son dudas».
porque una cosa les voy a decir. Ese Eduardo Montalbán no es trigo limpio. Sebastián aguzó el oído mientras fingía examinar unas pastillas de jabón. ¿Qué quiere decir con eso, Carmen? Pues que el señorito abogado pasa más tiempo en el Sacromonte que en los juzgados. Mi sobrino, el que toca la guitarra en las zambras, dice que lo ve por allí todas las semanas. Irá por los pleitos de los gitanos, sugirió Rosario. Ahora que trabaja con el gobernador, tiene que mediar en sus disputas. Carmen soltó una carcajada áspera. Pleitos. Si el único pleito que tiene es con una gitana colorá que baila como los ángeles caídos. La he visto yo misma una vez. Tiene unos ojos verdes que hechizan a los hombres. Carmen, no deberías hablar así sin pruebas, la regañó una de las mujeres mayores. ¿Pruebas? Les daré pruebas. Mi primo Antonio, el que tiene la taberna en la Cuesta del Chapiz, vio al señorito Eduardo comprando un anillo en la joyería del judío viejo hace un año. Un anillo con una esmeralda. ¿Y saben qué? No era para la señorita Isabel, porque apenas la conocía entonces. Sebastián sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Se levantó despacio. Bueno, señoras, me llevo este jabón. Carmen, cóbrese de lo que le debo por el último pedido de manteles. Mientras se alejaba, escuchó a Carmen decir: «Y hay más. Los Montalbán no perdieron su fortuna por mala suerte. Fue el padre del gobernador quien los denunció por contrabando. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a decirlo». Sebastián tomó el camino hacia la iglesia de San Nicolás. Necesitaba hablar con el padre Anselmo otra vez, esta vez con más información. Encontró al sacerdote en el huerto de la iglesia, cuidando sus rosales. «Padre, perdone que lo moleste, pero necesito su consejo». «Nunca es molestia, hijo». ¿Qué te preocupa? Es sobre los Montalbán. ¿Qué sabe usted de la caída de esa familia? El padre Anselmo suspiró profundamente y se quitó los guantes de jardinería. «Ven, sentémonos a la sombra del ciprés. Es una historia triste, Sebastián. Don Fernando Montalbán era un comerciante de sedas honrado. Tenía un socio gitano, un tal Heredia, con quien importaba telas de Oriente. Hace unos 15 años aparecieron documentos que los implicaban en contrabando. Don Fernando fue a prisión, donde murió al año siguiente. Heredia desapareció con su familia. El joven Eduardo tenía apenas 15 años entonces. ¿Y esos documentos eran auténticos?». El sacerdote lo miró largamente. «Hay pecados que pesan sobre las conciencias, Sebastián. Pecados que se heredan de padres a hijos como una maldición. El anterior gobernador, padre de don Ricardo, era un hombre ambicioso. Codiciaba el negocio de los Montalbán. Entonces Eduardo podría estar buscando venganza. O justicia, según como lo mires». «Pero dime, ¿por qué este súbito interés?». Sebastián dudó, pero decidió confiar en el sacerdote. «He visto a Eduardo con una gitana. Creo que están casados según sus costumbres». El padre Anselmo palideció. «Dios santo, si eso es cierto y se casa con Isabel, sería bigamia ante los ojos de Dios, ¿no es así? Las leyes gitanas no tienen validez civil, pero moralmente... Sebastián, esto es gravísimo. Eduardo estuvo aquí hace 3 noches. Se confesó, pero no puedo revelar sus palabras. Solo puedo decirte que un alma atormentada busca redención de maneras equivocadas». Un guitarrista gitano pasó por la calle, tocando una melodía melancólica. Sebastián tuvo una idea. «Padre, ¿conoce usted a los gitanos del Sacromonte? Algunos vienen a misa, aunque tienen sus propias costumbres. Hay un anciano, el tío Ramón, que es como su patriarca. Si alguien sabe sobre matrimonios gitanos, es él». Sebastián agradeció al sacerdote y emprendió el camino hacia el Sacromonte. El sol de mediodía calentaba las cuestas empedradas mientras subía hacia las famosas cuevas. El sonido de las guitarras y las palmas se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Encontró al tío Ramón sentado a la entrada de su cueva, fumando un cigarro negro.
Era un hombre de edad indefinida, con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían haber visto todo. ¿Busca usted algo, señor pastelero? Sebastián se sorprendió de ser reconocido. ¿Me conoce usted? Todo el mundo conoce al artista que hace dulces para las bodas. Mi nieta compró sus rosquillas para su casamiento el año pasado. Vengo a preguntarle sobre las bodas gitanas, su validez, sus rituales. El anciano lo estudió con sus ojos penetrantes. ¿Por qué le interesa eso a un payo? Porque creo que hay una injusticia a punto de cometerse. El tío Ramón dio una larga calada a su cigarro. El matrimonio gitano es sagrado para nosotros. Cuando un hombre y una mujer saltan la escoba ante los suyos, están casados hasta que la muerte los separe. No necesitamos papeles ni curas. ¿Y si uno de ellos se casa después por la iglesia con otra persona? Sería una traición imperdonable. Una maldición caería sobre él y su descendencia. Pero hay algo más que debes saber, pastelero. Hace un año, en la noche de San Juan, hubo una boda aquí. El novio era un payo, abogado él. La novia, Esperanza la Colorá, hija del último descendiente de los Heredia. ¿Los Heredia que fueron socios de los Montalbán? El anciano asintió lentamente. La misma sangre. El padre de Esperanza murió hace 2 años, pero antes reveló un secreto. Guardaba documentos que probaban la inocencia de los Montalbán. Documentos que también implicaban al viejo gobernador en el fraude. Esperanza los tiene ahora. ¿Y Eduardo lo sabe? El amor es ciego, pastelero. Eduardo se enamoró de Esperanza antes de saber quién era. Cuando lo descubrió, ya era tarde. Ya habían saltado la escoba. Ahora está atrapado entre 2 mundos, su sed de venganza y su amor verdadero. Sebastián sintió el peso de la verdad sobre sus hombros. El anillo en su caja fuerte no era solo una joya, era el símbolo de una unión que podría destruir o salvar a muchas personas. La mañana del 8 de mayo amaneció gris sobre Granada. Sebastián trabajaba en los primeros pisos de la torta monumental cuando el sonido de cascos delicados se detuvo frente a su pastelería. Por la ventana vio descender a Isabel Valdemar de una calesa descubierta sin la compañía habitual de su doncella. La joven entró vacilante, como un cervatillo que se aventura en territorio desconocido. Llevaba un vestido azul pálido que acentuaba su palidez, y sus manos temblaban ligeramente al quitarse los guantes de encaje. «Señorita Valdemar», Sebastián se inclinó cortésmente. «Es un honor inesperado». «Don Sebastián, perdone que venga sin anunciarme. Quería ver cómo va la torta y...» Su voz se quebró levemente. «Necesitaba salir de casa». «Por supuesto. Venga, le mostraré los avances». La condujo al taller donde las bases de bizcocho reposaban en sus moldes y los delicados pétalos de azúcar se secaban en bandejas. Isabel observó todo con ojos que parecían ver más allá de los dulces. «Es hermoso», murmuró, «como un sueño hecho azúcar». «¿Le apetece un té de hierbabuena? Joaquín puede prepararlo mientras le explico el diseño». Isabel asintió agradecida. Cuando el muchacho se alejó hacia la cocina, la joven se sentó en un taburete y las lágrimas que había contenido comenzaron a rodar por sus mejillas. «Perdóneme», sollozó. «No debería estar aquí llorando como una niña». Sebastián le ofreció un pañuelo limpio que olía a lavanda. «Las lágrimas no conocen edad ni condición, señorita. ¿Quiere hablar de lo que la aflige?» «Es Eduardo», confesó entre sollozos. «Siento que no lo conozco. A veces lo veo mirando al vacío con tal tristeza que me parte el alma». Otras veces murmura nombres en sueños. Anoche dijo Esperanza, con tal anhelo que me levanté temblando. Sebastián sintió el peso de su secreto como plomo en el estómago. «Los nervios antes de la boda son normales, señorita». «No son nervios, don Sebastián. Es intuición. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, me enseñó a escuchar esa voz interior que nos advierte del peligro. Y esa voz me grita que Eduardo guarda un secreto terrible».
En ese momento Joaquín regresó con el té, pero no venía solo. Una figura envuelta en un mantón negro lo seguía. Esperanza. Isabel se puso de pie de un salto, reconociendo instintivamente a su rival. Las dos mujeres se miraron, una rubia y pálida como la porcelana, la otra morena y ardiente como el fuego. «Perdón por la intrusión», dijo Esperanza con voz firme. «Vine a verificar mi encargo». «¿Su encargo?» Isabel miró a Sebastián confundida. «Un pastelillo para una celebración familiar», intervino rápidamente el pastelero. Pero Esperanza dio un paso adelante, quitándose el mantón. Su estado era evidente. El vestido no podía ocultar ya el vientre que comenzaba a redondearse. «No más mentiras», declaró Esperanza. «Señorita Valdemar, hay algo que debe saber». «Esperanza, no». Joaquín, que había escuchado los rumores del barrio, trató de intervenir, pero la gitana lo silenció con un gesto. «Eduardo Montalbán es mi esposo ante las leyes de mi pueblo. Nos casamos hace un año y llevo su hijo en mi vientre». Isabel se tambaleó. Sebastián la sostuvo antes de que cayera, ayudándola a sentarse nuevamente. «No puede ser», susurró Isabel. «Eduardo me ama, me lo ha jurado». «El amor de Eduardo es como el viento de levante», respondió Esperanza con amargura. «Sopla hacia donde le conviene. Le amé cuando no tenía nada, cuando era solo un abogado pobre con sed de justicia. Pero ahora que puede recuperar lo que su familia perdió casándose con usted, me ha olvidado». «¿Recuperar qué?» «La verdad sobre la ruina de los Montalbán». «Su padre, señorita, su padre fue quien los destruyó con acusaciones falsas. Eduardo busca venganza, y usted es su instrumento». Isabel se levantó con dignidad, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Miente usted. Pregúntele a su padre sobre Fernando Montalbán y mi padre, José Heredia. Pregúntele sobre las sedas de Damasco y los documentos falsificados. Pregúntele por qué un hombre inocente murió en prisión mientras él se quedaba con su negocio». La tensión en la pastelería era palpable. Sebastián observaba a las dos mujeres, ambas víctimas de un juego que las superaba. «Tengo pruebas», continuó Esperanza, sacando de su bolso un fajo de papeles amarillentos. «Cartas entre su padre y el antiguo juez, planos para incriminar a los Montalbán. Mi padre las guardó todos estos años». Isabel tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro perdía el poco color que le quedaba. «Dios mío», murmuró, «es la letra de mi padre». «Ahora entiende por qué Eduardo la corteja», dijo Esperanza. «Quiere entrar en su familia para destruirla desde dentro. Pero yo no lo permitiré. Este hijo que llevo merece un padre con honor, no un hombre consumido por el odio». Sebastián se acercó a su caja fuerte y sacó el anillo que Esperanza le había confiado. «¿Es este el anillo de su boda gitana?» Esperanza asintió. «Es una reliquia de mi familia. Vale más que el oro por su historia. Se lo di a Eduardo la noche de nuestra boda. Él me lo devolvió hace una semana, diciendo que lo guardara hasta que pudiera reconocerme públicamente como su esposa. Mentira. Quería borrarse de mi vida». Isabel tomó el anillo y lo examinó. La esmeralda brillaba como una lágrima verde. «Es hermoso», dijo con voz extrañamente calmada. «Como todo lo que rodea a Eduardo. Hermoso y falso». De repente, sonidos de pasos apresurados resonaron en la calle. Eduardo Montalbán irrumpió en la pastelería con el rostro desencajado. «¡Isabel!». «Tu doncella me dijo que estabas aquí». Se detuvo en seco al ver a Esperanza. No puede ser». «Sí puede ser», respondió Isabel con frialdad. «Tu esposa y yo estábamos conociéndonos. Después de todo, vamos a compartir algo más que tu apellido, ¿no es así?». «Isabel, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que me cortejas por venganza? ¿Que tienes una esposa gitana embarazada? ¿O que mi padre destruyó a tu familia? Porque todo eso ya lo sé». Eduardo se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. «No era así al principio», murmuró.
Te juro que llegué a amarte, Isabel. Eres todo lo bueno y puro que yo nunca podré ser, pero no tanto como para renunciar a tu venganza. Ni a su verdadero amor, añadió Esperanza, porque aunque lo niegue, señorita, Eduardo me ama. Lo veo en sus ojos cada vez que me mira, antes de que el odio nuble su juicio. Sebastián, que había permanecido como testigo silencioso de este drama, finalmente habló. El odio es un veneno que mata primero a quien lo alberga. Eduardo, tienes ante ti a dos mujeres excepcionales, ambas víctimas de los pecados de sus padres. ¿Vas a perpetuar el ciclo de venganza o vas a romperlo? Eduardo levantó la vista y por primera vez Sebastián vio al joven que había sido antes de que el rencor lo consumiera. No sé cómo, confesó. He vivido tanto tiempo para este momento que no sé quién soy sin mi sed de justicia. La justicia y la venganza no son lo mismo, intervino Joaquín sorprendiendo a todos. Mi padre murió por un error judicial, don Eduardo. Podría haber vivido odiando al mundo, pero don Sebastián me enseñó que el perdón libera más que cualquier venganza. Un silencio profundo cayó sobre la pastelería, roto solo por el repique lejano de las campanas de San Nicolás. La tarde caía sobre Granada cuando Sebastián cerró temprano la pastelería. Los acontecimientos del día lo habían dejado exhausto, pero sabía que necesitaba entender la historia completa antes de tomar cualquier decisión. Joaquín barría el taller mientras el maestro revisaba unos papeles viejos que guardaba en el sótano. «Don Sebastián», llamó el muchacho, «hay algo que debería ver». Entre los libros de recetas heredados de su padre, Joaquín había encontrado un cuaderno con tapas de cuero agrietado. «Es del año 1914», señaló el joven. «Mire esta entrada». Sebastián leyó con atención. «Encargo especial para don Fernando Montalbán. Tarta de compromiso para su hijo Eduardo con la pequeña Esperanza Heredia. Los niños tienen apenas 5 y 3 años, pero sus padres sellan así su sociedad comercial». «Por todos los santos», murmuró Sebastián. «Estaban prometidos desde niños». «Hay más». Joaquín pasó las páginas. «Aquí dice: don Fernando me confía que los Valdemar intentan arruinarlos. Ha escondido pruebas de su inocencia con José Heredia. Si algo le pasa, debo buscar a los Heredia en el Sacromonte». Sebastián se sentó pesadamente. Su padre había conocido la verdad y nunca hizo nada. «Mi padre era un hombre prudente», reflexionó en voz alta. «En aquellos tiempos, enfrentarse al gobernador era firmar tu sentencia de muerte». Un golpe urgente en la puerta los interrumpió. Era Carmen la tuerta, agitada y sin aliento. «Don Sebastián, venga rápido. El gobernador está en la plaza con sus guardias. Busca a Eduardo Montalbán. Dicen que alguien le contó lo de la gitana». Sebastián tomó su capa y salió corriendo hacia la Plaza Nueva. La encontró llena de curiosos. Don Ricardo Valdemar estaba en el centro, con el rostro púrpura de ira. «Encuentren a ese miserable», gritaba a sus hombres. «Ha deshonrado a mi hija». Isabel estaba junto a su padre, pálida pero serena. Cuando vio a Sebastián, se acercó discretamente. «Mi padre enloqueció cuando le conté la verdad», susurró. «No por mí, sino por el escándalo». Le mostré las cartas sobre los Montalbán y se puso como nunca lo había visto. «¿Dónde está Eduardo?» «No lo sé. Esperanza tampoco aparece. Temo que mi padre cometa una locura». El gobernador se acercó a ellos con pasos furiosos. «Usted», señaló a Sebastián, «el pastelero, ¿sabía usted de esta infamia?» «Don Ricardo, con todo respeto, hay más en esta historia de lo que parece». «No me importa. Ese abogaducho de 3 al cuarto ha humillado a mi familia. Y esa gitana», escupió la palabra con desprecio, «pagará por su atrevimiento». «Padre», intervino Isabel con firmeza, «la única humillación aquí es la verdad sobre lo que hiciste a los Montalbán». El gobernador la miró como si la viera por primera vez. «¿Te atreves a cuestionar a tu padre?»
Me atrevo a cuestionar la injusticia, venga de quien venga. La multitud murmuraba. Nunca habían visto a la dulce Isabel enfrentarse a su padre. Don Ricardo levantó la mano como para abofetearla, pero Sebastián se interpuso. Don Ricardo, la violencia no resolverá nada. Su hija muestra más honor que muchos hombres al buscar la verdad. ¿Quién es usted para darme lecciones de honor? Un simple pastelero. Un simple pastelero que conoce los secretos de muchas familias, respondió Sebastián con calma, incluidos los suyos. El gobernador palideció. Algo en el tono de Sebastián le advirtió que no debía seguir por ese camino. En ese momento, el padre Anselmo apareció, acompañado por un hombre que Sebastián no esperaba ver, el tío Ramón del Sacromonte. «Don Ricardo», dijo el sacerdote, «venimos a mediar en este conflicto. La venganza solo genera más venganza». ¿Mediar? No hay nada que mediar. Ese Montalbán es un embustero y un seductor. Eduardo Montalbán es mi yerno legítimo, intervino el tío Ramón con dignidad. Se casó con mi sobrina Esperanza según nuestras leyes. Una unión que, por cierto, fue acordada por sus padres cuando eran niños. Sus leyes no valen nada aquí. Nuestras leyes valen tanto como las suyas, señor gobernador, replicó el gitano. La diferencia es que las nuestras se basan en el honor de la palabra dada, no en papeles que pueden falsificarse, como usted bien sabe. El golpe fue certero. Don Ricardo retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Además, continuó el tío Ramón, tengo algo que podría interesarle. Sacó un documento sellado con lacre. Es el testamento de José Heredia, mi primo. Antes de morir, dejó instrucciones claras. La mitad de su fortuna escondida sería para su hija Esperanza, la otra mitad para restituir a los Montalbán lo perdido. Y sí, señor gobernador, hay una fortuna. Los Heredia no eran simples gitanos pobres. Comerciaban con sedas y especias desde tiempos de los reyes católicos. Isabel se acercó a su padre. ¿Lo ves, padre? Tu codicia te cegó. Destruiste a 2 familias prósperas por ambición, y ahora el destino te lo devuelve multiplicado. Don Ricardo miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. ¿Dónde está esa fortuna? En lugar seguro, respondió el tío Ramón, y solo será revelada cuando se haga justicia. Cuando Eduardo y Esperanza sean reconocidos como esposos legítimos y cuando usted, don Ricardo, reconozca públicamente el daño causado a los Montalbán. ¡Jamás! Entonces vivirá con la vergüenza de que toda Granada sepa la verdad, porque estos documentos, el gitano mostró las cartas que Isabel había visto antes, serán enviados a Madrid, al Ministerio de Justicia. Sebastián observaba el drama desenvolverse con una mezcla de tristeza y alivio. La verdad, como el buen mazapán, a veces necesitaba tiempo para revelar su verdadero sabor. «Hay otra opción», intervino, «una que podría salvar el honor de todos los involucrados». Todos se volvieron hacia él. Isabel podría anular su compromiso alegando vocación religiosa. Nadie cuestionaría eso. Eduardo y Esperanza podrían casarse por la iglesia discretamente. Y con la fortuna de los Heredia, podrían establecerse en otra ciudad, lejos del escándalo. Don Ricardo mantendría su posición, pero restituiría secretamente los bienes confiscados a los Montalbán. ¿Y por qué haría yo eso?, gruñó el gobernador. Porque su hija tiene las cartas que lo incriminan. Porque el tío Ramón tiene influencia sobre todos los gitanos de Andalucía, que son muchos y están en todas partes. Y porque... Sebastián pausó para dar peso a sus palabras. Yo tengo en mi poder algo que usted creía perdido para siempre. Subió a su pastelería y regresó con una pequeña caja. La abrió revelando un medallón con un retrato en miniatura, una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos verdes. Magdalena Heredia, dijo Sebastián, la madre de Esperanza. Y si no me equivoco, su primer amor, don Ricardo. Antes de que la ambición lo consumiera, antes de que se casara por conveniencia con la madre de Isabel. El gobernador se tambaleó. Isabel lo miró atónita.
¿Padre? Mi padre guardó este medallón, explicó Sebastián, junto con cartas de amor entre un joven Ricardo Valdemar y Magdalena Heredia. Cartas donde prometía casarse con ella antes de que su padre lo obligara a desposarse con una dama de alcurnia. Magdalena, despechada, se casó con José Heredia, pero nunca lo olvidó a usted, don Ricardo. Esperanza no lo sabe, pero cuando la mira, ¿no ve en ella los ojos de la mujer que amó? La zambra en las cuevas del Sacromonte vibraba con el taconeo furioso de los bailaores y el rasgueo hipnótico de las guitarras. Era el 12 de mayo, y Sebastián había seguido el rastro de Eduardo hasta este rincón donde los gitanos celebraban el cumpleaños del tío Ramón. El aire espeso olía a vino manzanilla y al humo de los cigarros negros. Eduardo estaba sentado en un rincón oscuro, con una botella de aguardiente medio vacía frente a él. Su elegante traje de abogado estaba arrugado y manchado, la corbata deshecha. Cuando vio a Sebastián, soltó una risa amarga. «El pastelero detective», murmuró con lengua torpe. «¿Viene a sermonearme sobre el bien y el mal?». Sebastián se sentó a su lado sin decir palabra. Pidió 2 vasos de agua al tabernero y esperó. En el tablao improvisado, Esperanza bailaba con un vestido rojo sangre, su vientre ya visible, pero sin restarle gracia a sus movimientos. Era una danza de dolor y pasión, de amor traicionado y esperanza moribunda. «¿La ve?», Eduardo señaló con el vaso. «Es perfecta. Baila como si el mundo fuera a acabarse mañana, y para nosotros tal vez sea así. El mundo no se acaba, Eduardo, solo cambia. Usted debe decidir cómo quiere que cambie el suyo». «¿Decidir?», el joven abogado rió con amargura. «Llevo toda mi vida sin poder decidir nada. Mi padre murió en prisión por crímenes que no cometió. Mi madre se consumió de pena. Tuve que mendigar becas para estudiar, soportar las burlas de los hijos de buena familia que sabían mi historia. Y cuando finalmente tengo la oportunidad de vengarme, de destruir a los Valdemar desde dentro, aparece ella». Señaló a Esperanza, que ahora cantaba una seguirilla con voz quebrada por la emoción. «Me enamoré de ella antes de saber quién era», continuó Eduardo. «La vi bailar en una fiesta particular, hace 2 años. Era como ver el fuego hecho mujer. La cortejé sin saber que era una Heredia, sin saber que nuestros padres nos habían prometido de niños. Cuando lo descubrí ya era tarde. Ya la amaba con locura». «¿Y por qué no se quedó con ella?». «Porque el amor no paga las deudas de honor. Mi padre merece justicia. Los Valdemar deben pagar por lo que hicieron. Isabel era mi entrada a ese mundo, mi caballo de Troya. Pero entonces descubrió que Isabel era inocente». Eduardo asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas sin vergüenza. «Es buena, ¿sabe? Genuinamente buena. Nada que ver con su padre. Me trata con respeto, con cariño real. A veces pienso que podría ser feliz con ella, tener una vida tranquila, respetable. Pero entonces veo a Esperanza y me quemo por dentro. Es como si mi alma se partiera en 2. El tío Ramón se acercó a ellos, su presencia imponente a pesar de su edad. «Eduardo Montalbán», dijo con voz grave, «es hora de que hablemos como hombres». Los condujo a una cueva más apartada, donde las paredes estaban decoradas con cobres antiguos y fotografías descoloridas. Esperanza los siguió, su rostro una máscara de dolor contenido. «Siéntense todos», ordenó el patriarca. «Don Sebastián, usted también. Es testigo de honor en este asunto». Cuando todos estuvieron acomodados, el tío Ramón sacó una caja de madera tallada. «Eduardo, esto perteneció a tu padre». El joven abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y una carta sellada dirigida a él. «Tu padre vino a verme 2 días antes de que lo arrestaran», explicó el anciano. «Sabía lo que iba a pasar. Me pidió que guardara esto hasta que fueras lo suficientemente hombre para entenderlo». Eduardo rompió el sello y leyó en voz alta. «Hijo mío, si lees esto, es porque la injusticia ha prevalecido y yo no estoy para guiarte.
No busques venganza en mi nombre. Los Valdemar son instrumentos de su propia destrucción. La codicia los consumirá como me consumió a mí el orgullo. José Heredia fue más que mi socio, fue mi hermano. Prometimos unir nuestras familias a través de ti y su hija. Si el destino lo permite, honra esa promesa, pero no por obligación, sino por amor. La venganza es un pozo sin fondo, hijo. El perdón es la única libertad verdadera. Te amo. Tu padre, Fernando. El silencio era absoluto, salvo por el llanto contenido de Esperanza. Tu padre era un hombre sabio, dijo el tío Ramón. Pero hay más que debes saber. Esperanza, muéstrales. La joven sacó de su mantón un libro de cuentas antiguo. Esto demuestra que los Valdemar no solo arruinaron a nuestras familias, dijo con voz firme. También robaron a muchos otros comerciantes. Hay suficiente aquí para destruir a don Ricardo completamente. Pero... ¿Pero qué?, preguntó Eduardo. Pero yo no quiero destruir a nadie. Esperanza lo miró directamente a los ojos. Quiero construir. Quiero que nuestro hijo crezca sin el peso del odio. Quiero que tenga un padre que lo mire con amor, no con ojos nublados por la venganza. Esperanza tiene razón, intervino Sebastián. He visto lo que el rencor hace a las familias. Lo he visto en mi propia historia. Mi padre pudo haber denunciado la injusticia contra los Montalbán, pero eligió proteger a su familia. Vivió con esa culpa hasta su muerte. No cometan el mismo error. Eduardo se levantó y caminó hasta donde estaba Esperanza. Se arrodilló frente a ella. «Perdóname», susurró. «Perdóname por haberte traicionado, por haber puesto la venganza por encima de nuestro amor. Perdóname por no ser el hombre que mereces». Esperanza le acarició el rostro con ternura. «El perdón es un camino de dos direcciones, mi amor. Yo también debo perdonar. Perdonad a los Valdemar por el daño causado. Perdonar al destino por ponernos en esta encrucijada. Y perdonarme a mí misma por haber querido usar nuestro amor como arma». «Hay una solución», dijo el tío Ramón. «Una que requiere valor de todos los involucrados». Explicó su plan. Eduardo confesaría todo a Isabel. Le daría la opción de continuar o romper el compromiso. Si ella elegía romperlo, él se casaría públicamente con Esperanza y usarían la fortuna heredada para restituir no solo a los Montalbán, sino a todas las familias dañadas por los Valdemar. Si Isabel elegía continuar, entonces Eduardo debería renunciar a Esperanza para siempre. «No», dijo Esperanza con firmeza. «No pondré ese peso sobre Isabel. Ella es tan víctima como nosotros. Hay otra manera». Se puso de pie, su figura iluminada por las velas como una aparición. «Mañana, en la prueba final del vestido de novia, Isabel encontrará el anillo de nuestra boda gitana, pero no como una trampa o una humillación, sino como una liberación. Le contaré toda la verdad, de mujer a mujer, y le daré las pruebas contra su padre. Ella decidirá qué hacer con ellas. Si es la mujer noble que todos dicen, hará lo correcto». «¿Y si no lo hace?», preguntó Eduardo. «Entonces no eras digno de ninguna de las dos», respondió Esperanza con dureza, «porque habríamos juzgado mal su carácter, y eso dice más de nosotros que de ella». Sebastián admiró el valor de la joven gitana. En ella veía la sabiduría de generaciones, la fuerza de las mujeres que han sobrevivido a base de intuición y coraje. «Yo puedo facilitar ese encuentro», ofreció. «Isabel confía en mí. Puedo hacer que venga a la pastelería mañana, sola». «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Eduardo. «¿Qué gana usted con todo esto?». Sebastián sonrió con tristeza. «Redención, tal vez. Mi padre calló cuando debió hablar. Yo no cometeré el mismo error. Además», miró a Esperanza, «mi esposa María era medio gitana. Murió sin que su familia la reconociera por haberse casado con un payo. No pude darle justicia a ella, pero puedo dársela a ustedes». El 14 de mayo amaneció con un cielo límpido que prometía calor. Sebastián había trabajado toda la noche los últimos detalles de la torta monumental.
Las flores de azúcar brillaban como joyas bajo la luz matutina que entraba por los ventanales de la pastelería. Joaquín pulía los pedestales de plata mientras el maestro preparaba el glaseado final. A las 9 en punto, Isabel Valdemar entró en la pastelería. Venía sola, como Sebastián había arreglado, vestida con un sencillo vestido verde que realzaba su palidez. Pero no venía para ver la torta. Esperanza la aguardaba en el salón privado del segundo piso. «Señorita Valdemar». Esperanza se levantó al verla entrar. «Gracias por venir». Isabel la estudió con esos ojos azules que habían heredado la frialdad de su padre, pero también algo más, una chispa de compasión. «Señora Montalbán», dijo Isabel, usando deliberadamente el apellido de casada. «Don Sebastián me dijo que era importante». «Por favor, siéntese. Hay algo que debe ver». Esperanza desenvolvió cuidadosamente un paño de terciopelo, revelando no solo el anillo de su boda gitana, sino también un daguerrotipo antiguo. Dos hombres jóvenes sonriendo frente a un almacén, con un cartel que decía «Montalbán y Heredia, sedas de Oriente». «Mi padre y el padre de Eduardo», explicó Esperanza, «antes de que el suyo los destruyera». «Ya conozco esa historia», respondió Isabel con calma. «La pregunta es, ¿qué pretende usted hacer con ella?» Esperanza la miró sorprendida por su serenidad. ¿No está furiosa? ¿No me odia por haberle robado a Eduardo? ¿Robar? Isabel sonrió con amargura. No se puede robar lo que nunca fue mío. Eduardo la ama a usted, señora. Lo supe desde el momento en que la vi en esta misma pastelería. La manera en que la miraba nunca me ha mirado así a mí. Pero usted lo ama. Creía amarlo, pero ¿cómo amar a alguien que no conoce realmente? Amaba la idea de Eduardo, el abogado brillante, el hombre que desafiaba a mi padre con su inteligencia, el prometido que me trataba como un igual, no como una muñeca de porcelana. Pero ese Eduardo era una máscara. Sebastián entró con una bandeja de té y pastelillos. Había añadido el pequeño pastel que Esperanza había encargado, el que debía contener el anillo. «Disculpen la interrupción, pensé que necesitarían esto». Se quedó con el permiso silencioso de ambas mujeres. Isabel tomó el pastelillo especial y lo partió cuidadosamente. El anillo cayó sobre el plato con un suave tintineo. «Es hermoso», murmuró, tomándolo entre sus dedos. «La esmeralda tiene el mismo color que sus ojos, Esperanza. Era de mi abuela, y de la abuela de mi abuela antes que ella». Se dice que perteneció a una princesa mora de Granada. Isabel se quitó el anillo de compromiso que llevaba, un diamante ostentoso que su padre había elegido, y lo puso junto al anillo gitano. «Qué diferentes son», reflexionó. «Uno habla de historia y amor, el otro de poder y apariencia, como nuestros dos mundos». «Pero usted tiene el poder de unirlos», dijo Esperanza inclinándose hacia adelante, «o de mantenerlos separados para siempre». «¿Qué propone exactamente?» Esperanza respiró profundo. «Que me ayude a hacer justicia, no venganza, sino justicia. Tengo documentos que prueban los crímenes de su padre, pero también tengo la ubicación de la fortuna que mi familia guardó durante generaciones. Una fortuna que podría usarse para compensar a todas las familias que su padre arruinó. ¿Y a cambio? A cambio, usted rompe su compromiso con Eduardo públicamente. Dice que descubrió que él ama a otra. No menciona mi nombre ni nuestra boda gitana. Salva su honor y el de su familia del escándalo mayor. Eduardo y yo nos casamos discretamente por la iglesia y nos vamos de Granada». Isabel se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía la catedral donde al día siguiente debería casarse. «Mi padre me educó para ser la esposa perfecta», dijo sin volverse. «Callada, obediente, decorativa. Pero las monjas de Santa Isabel la Real me enseñaron algo más. Me enseñaron a leer, a pensar, a cuestionar. ¿Sabe qué es lo más irónico? Mi padre destruyó a los Montalbán porque temía su competencia, pero al hacerlo, creó a su enemigo más peligroso.
Un hombre con nada que perder y todo que ganar. Se volvió hacia ellas con decisión. Acepto su propuesta, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, la fortuna no será solo para las víctimas de mi padre. Una parte irá a crear una escuela para niñas pobres, donde puedan aprender oficios, no solo a bordar y rezar. Segunda, Eduardo debe pedirme perdón personalmente, mirándome a los ojos. Y tercera, usted, Esperanza, me enseñará a bailar flamenco. Esperanza parpadeó sorprendida. ¿Bailar flamenco? Siempre lo he deseado. Ver cómo mueve usted las manos, cómo su cuerpo expresa lo que las palabras no pueden. Quiero esa libertad. Si voy a romper con todo lo que mi padre planeó para mí, quiero romper completamente. Esperanza se levantó y extendió sus manos hacia Isabel. Será un honor enseñarle, hermana. Las dos mujeres se abrazaron, y Sebastián sintió que presenciaba algo sagrado, el nacimiento de una amistad forjada en el fuego de la adversidad. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Eduardo irrumpió seguido por don Ricardo Valdemar y dos guardias. «¡Ahí está la gitana!», gritó el gobernador. «¡Arréstenla por fraude y seducción!». «No». Isabel se interpuso entre los guardias y Esperanza. «No la tocarán». «Hija, ¿qué haces? Esta mujer ha intentado destruir tu boda». «No, padre. Esta mujer me ha abierto los ojos, y ahora yo te abriré los tuyos». Isabel sacó de su bolso los documentos que Esperanza le había mostrado antes, los que probaban los crímenes del gobernador. «Reconozco tu letra, padre. Reconozco tu sello y reconozco tu codicia». Don Ricardo palideció al ver los papeles. «¿De dónde has sacado eso?» «De la verdad, padre. Esa desconocida que nunca fue bienvenida en nuestra casa. Eduardo», se volvió hacia su prometido, «tu plan de venganza era brillante, casarte conmigo para destruir a mi familia desde dentro. Pero cometiste un error». «¿Isabel, yo?» «Tu error fue enamorarte de verdad. No de mí, sino de Esperanza. Y ese amor verdadero te hace vulnerable, porque un hombre enamorado no puede mantener el odio necesario para la venganza perfecta». Se quitó el anillo de diamantes y se lo entregó a Eduardo. «Nuestro compromiso queda roto, no por ella, sino por mí, porque merezco a alguien que me ame como tú la amas a ella, con esa locura, con esa desesperación, con esa verdad». Don Ricardo estalló. «No permitiré este escándalo». «Isabel, entrarás en razón o te desheredaré». «Hazlo», respondió ella con calma, «pero antes mira bien a Esperanza. Mira sus ojos verdes. ¿No te recuerdan a alguien?». El gobernador miró a la gitana y algo en su expresión cambió. «No puede ser». «Magdalena Heredia», dijo Sebastián suavemente, «la mujer que amaste antes de casarte por conveniencia. Esperanza es su viva imagen». «Mi madre murió cuando yo tenía 5 años», dijo Esperanza, «pero me dejó sus diarios. Hablaba de un amor imposible con un joven ambicioso que la abandonó por un título. Ese eras tú, don Ricardo. Y ahora el destino te devuelve todo en círculo. Tu hija se libera de ti como mi madre no pudo. Tu víctima se convierte en tu yerno. Y yo, la hija de la mujer que despreciaste, llevo en mi vientre a tu nieto». El gobernador se desplomó en una silla, envejecido de golpe 10 años. Los guardias, confundidos, bajaron las armas. «La boda de mañana se cancela», anunció Isabel con voz clara. «Por incompatibilidad descubierta a tiempo. Eduardo Montalbán se casará con su verdadera prometida, Esperanza Heredia, y yo seré libre». 3 meses habían transcurrido desde aquel día de mayo que cambió tantas vidas. Sebastián amasaba tranquilamente en la madrugada de un agosto caluroso cuando Joaquín entró corriendo con una carta. «Don Sebastián, es de Sevilla, de don Eduardo y doña Esperanza». El maestro pastelero limpió sus manos en el delantal y abrió el sobre con cuidado. La letra de Esperanza fluía elegante sobre el papel. «Querido don Sebastián, el pequeño Fernando nació hace una semana, sano y hermoso.
Tiene los ojos verdes de los Heredia y la barbilla obstinada de los Montalbán. Eduardo llora cada vez que lo sostiene, dice que es el milagro que no merecía. El despacho de abogados va bien. Como prometimos, la primera restitución fue para la familia Morales, esos tejedores que perdieron todo. Debería ver sus caras cuando les entregamos la compensación. Isabel nos escribe cada semana desde Madrid. Sebastián sonrió mientras continuaba leyendo. Isabel Valdemar había causado revuelo al ingresar en la Universidad Central para estudiar Derecho, la primera mujer de Granada en hacerlo. Su padre había cumplido su amenaza de desheredarla, pero la joven había encontrado apoyo inesperado en las monjas de Santa Isabel la Real, que le consiguieron una beca. «¿Qué más dice?», preguntó Joaquín con curiosidad. «Que vendrán para la festividad de la Virgen de las Angustias. Quieren bautizar al niño aquí, en Granada, donde todo comenzó». El muchacho asintió mientras retomaba su trabajo. A sus 17 años ya mostraba las manos firmes de un futuro maestro pastelero. Sebastián lo observaba con orgullo paternal. «Don Sebastián», dijo Carmen la Tuerta entrando como un torbellino. «¿Se enteró? El gobernador renunció. Dicen que se retira a un monasterio en Úbeda para hacer penitencia». Era cierto. Don Ricardo Valdemar, enfrentado a la evidencia de sus crímenes y abandonado por los suyos, había elegido el retiro religioso antes que el escándalo público. Los documentos comprometedores nunca salieron a la luz, pero todos en Granada sabían que algo grave había ocurrido. «El orgullo es como el caramelo, Carmen», respondió Sebastián mientras decoraba unos mazapanes. «Si lo calientas demasiado, se quema y amarga todo lo que toca». «Ay, don Sebastián, usted y sus filosofías de cocina. Por cierto, ¿es verdad que la señorita Isabel viene hoy?». Como invocada por su nombre, Isabel Valdemar entró en la pastelería. Pero qué transformación había sufrido. El cabello, antes recogido en moños estrictos, caía libre sobre sus hombros. Vestía una falda sencilla y una blusa sin los encajes recargados de antes. Sus ojos brillaban con una luz propia. Don Sebastián, Joaquín, Carmen, saludó con calidez. «Vengo a despedirme. Regreso a Madrid mañana». «¿Cómo van los estudios?», preguntó Sebastián, ofreciéndole una silla. «Difíciles, pero fascinantes. Los profesores no saben qué hacer conmigo», rió. «Una mujer en las aulas de Derecho es como un elefante en una cacharrería, pero persevero. Quiero ser abogada, don Sebastián. Quiero defender a los que no tienen voz». Su madre estaría orgullosa. Isabel se entristeció momentáneamente. «Mi madre murió sin conocer realmente a mi padre. Vivió en una mentira dorada. Yo no cometeré ese error. Cuando me case, si es que me caso, será con alguien que conozca completo, con sus luces y sus sombras». Carmen, que había estado inusualmente callada, intervino. «Hablando de matrimonios, ¿supieron que el padre Anselmo casó ayer a la hija del panadero con el hijo del herrero? Fue una boda sencilla pero hermosa. No como esas bodas ostentosas que solo traen desgracias». «Cada boda tiene su encanto, Carmen», dijo Sebastián. «Las ostentosas y las sencillas. Lo importante no es la ceremonia, sino la verdad que hay detrás». En ese momento entró el padre Anselmo, más encorvado que meses atrás, pero con el mismo rostro bondadoso. «Sebastián, hijo, venía a encargar unos dulces para la fiesta patronal, pero veo que tienes visita distinguida. Señorita Valdemar, me alegra verla también. Padre Anselmo». Isabel tomó sus manos con afecto. «Le debo tanto. Sus consejos aquella noche antes de la boda que nunca fue, me dieron el valor para elegir mi propio camino. Yo solo planté la semilla, hija. Tú la hiciste crecer». «Por cierto, Sebastián, recibí carta del tío Ramón. Los gitanos del Sacromonte quieren nombrarte amigo de honor de su comunidad. Es una distinción que pocos payos reciben». Sebastián se emocionó. María hubiera estado tan orgullosa. Su esposa siempre había soñado con que ambos mundos, el gitano y el payo, pudieran entenderse. «Será un honor», respondió con humildad.
Joaquín, que había estado preparando té, lo sirvió junto con una bandeja de los famosos mazapanes de la casa. Mientras comían, la conversación fluía sobre los cambios en Granada, sobre las nuevas ordenanzas más justas que el gobierno provisional había instaurado, sobre las familias que poco a poco recibían compensación por las injusticias pasadas. ¿Sabe qué es lo más curioso?, dijo Isabel de pronto. Mi padre, en sus cartas desde el monasterio, dice que por primera vez en años duerme sin pesadillas. El peso de la culpa es terrible, pero el del arrepentimiento sincero es liberador. El perdón es como la levadura, filosofó Sebastián. Necesita tiempo y las condiciones adecuadas para transformar la masa dura en pan suave. Tu padre está en ese proceso, Isabel, y tú también. Todos lo estamos, añadió el padre Anselmo. Cada día elegimos entre el rencor y el perdón, entre la mentira y la verdad. Esta historia que han vivido ustedes es una lección para toda Granada. Carmen, que había estado inusualmente reflexiva, habló. Yo siempre digo chismes, lo sé, es mi defecto. Pero esta vez ver cómo la verdad salió a la luz, cómo el amor verdadero triunfó sobre las conveniencias, me hace pensar que tal vez hay esperanza para este mundo. Siempre hay esperanza, Carmen, dijo Sebastián. Mientras haya personas dispuestas a hacer lo correcto, aunque sea difícil, mientras haya amor que trascienda las barreras sociales, mientras haya perdón para los arrepentidos, habrá esperanza. El sol comenzaba a declinar cuando Isabel se despidió. Abrazó a Sebastián con el cariño de una hija. Gracias, susurró, por todo, por ser el catalizador que permitió que la verdad emergiera. No fui más que un pastelero haciendo su trabajo, respondió él con modestia. No, don Sebastián, fue un hombre justo en el momento justo, y eso marca toda la diferencia. Cuando todos se hubieron ido, Sebastián y Joaquín cerraron la pastelería. Mientras bajaban las persianas, el maestro contempló su reflejo en el cristal del escaparate. ¿En qué piensa, don Sebastián?, preguntó Joaquín. En que los secretos son como el azúcar glass, hijo. Parecen embellecer todo, pero el menor soplo de viento los dispersa. Es mejor la verdad, aunque sea áspera como el cacao puro, porque con paciencia y amor puede transformarse en el chocolate más exquisito. ¿Me enseñará a hacer ese chocolate especial que tanto le gustaba a doña María? Mañana, hijo. Mañana te enseñaré esa y muchas otras recetas, porque tú serás el próximo guardián de los secretos dulces del Albaicín. Caminaron hacia casa mientras las campanas de Granada repicaban llamando a vísperas. En las cuevas del Sacromonte comenzaban a sonar las guitarras. En los palacios de la Alhambra los turistas admiraban la belleza mora. Y en una pequeña pastelería del Albaicín los hornos se enfriaban lentamente, guardando en sus piedras antiguas el calor de las historias humanas, esas que se cuecen a fuego lento entre harina, azúcar y verdad. La vida continuaba en Granada, con sus alegrías y penas, sus secretos y revelaciones. Pero para los que habían sido tocados por esta historia, Sebastián, Eduardo, Esperanza, Isabel, nada volvería a ser igual. Habían aprendido que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, que la justicia a veces lleva máscaras extrañas y que el perdón, ese ingrediente raro y precioso, es el único capaz de transformar el veneno del rencor en el dulce sabor de la paz.